tardes, soy David Caballero y estaremos analizando en esta clase sobre el modelado matemático de sistemas de traslación. Estos sistemas son sistemas físicos que resumen en algún sistema de mayor amplitud que uno puede encontrar en la industria, pero para poder analizar de forma en términos sencillos, iniciamos con los más básicos. El análisis de los sistemas mecánicos de traslación se inicia analizando una masa, como por ejemplo este carrito que tiene un par de ruedas sin rozamiento, que está acoplado a un resorte y este a su vez a una pared. El objetivo de esta dinámica es analizar qué pasa con el carrito, con esta masa M, cuando se le aplica una fuerza como entrada, en este punto, una fuerza en este sentido, el sentido de izquierda hacia derecha, y observar ante esa entrada fuerza qué sucede o qué pasa con la salida, que sería el desplazamiento x de t en este sentido. Para poder hacer eso, nos hacemos uso de las ecuaciones dinámicas, la segunda ley de Newton, que establece que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. A partir de analizar esa dinámica, aplicamos las transformaciones de las propiedades de Laplace y llevamos esa dinámica expresada en el dominio de tiempo al dominio de Laplace para poder hacer el análisis del sistema de forma más sencilla. Iniciamos el estudio de los modelados de sistemas mecánicos de traslación, modelando este sencillo sistema masa-resorte. Como habíamos visto, cualquier sistema de mayor dimensión que tenga propiedades de rigidez, elasticidad y amortiguamiento puede ser representado de manera más sencilla utilizando alguna aproximación. Entonces estudiamos estos sistemas más sencillos inicialmente. Entonces, para poder analizar este sistema nos fijamos que está compuesto por una masa, un carrito con una masa compuesto por un par de ruedas con rozamiento despreciable. O sea, acá esto se puede mover sobre este piso sin ninguna fricción, ¿verdad? O sea, suponemos que no tiene fricción, de manera que nuestro sistema sea un sistema invariante en el tiempo. Y conectado a la pared está a través de un resorte. Entonces nos interesa analizar qué pasa con el carrito cuando yo le aplico una fuerza F en el sentido de la derecha y veo, por ejemplo, qué puede pasar con su posición x de t o la derivada de la posición, que sería la velocidad. Y esas variables, por ejemplo, podría ser de interés para mí. Entonces procedo al análisis de este circuito haciendo lo que hacíamos siempre para analizar los sistemas físicos, el diagrama del cuerpo libre. Entonces agarro la masa, ¿sí? Una fuerza le aplico a esta masa del lado derecho, F de t, y él recibe en este sentido una fuerza debido al resorte Fr de t. ¿Sí? Tiene una masa m y en la vertical el peso se equilibra con la normal, por lo tanto no hay variación dinámica. Pero sí en la horizontal existe una variación dinámica debido a la fuerza que se le está aplicando. Entonces podemos decir que, utilizando este principio de que la sumatoria de fuerzas en un sentido, en este caso en el sentido x, es igual a masa por aceleración, podemos sacar que la fuerza del resorte en función del tiempo menos la fuerza de función, la fuerza de rozamiento con el signo negativo, la fuerza de resorte con signo negativo, más la fuerza aplicada, es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces este objeto, si yo tomo este punto como el centro de referencia, se va a desplazar en esta dirección con una función x de t. Por lo tanto, reescribiendo esto de forma más ordenada, puedo decir que f de t menos la fuerza en el resorte en función del tiempo es igual a masa por la aceleración, que sería la segunda derivada de x de t en función del tiempo. ¿Sí? Además, sabemos que en un resorte
resorte. La fuerza es proporcional al desplazamiento del resorte y multiplicado por una constante de proporcionalidad que sería K, en este caso la constante de Young, ¿verdad? La constante de compresión del resorte, ¿verdad? Entonces, reemplazando eso en esa ecuación, obtengo que la fuerza en función del tiempo menos K por X en función del tiempo es igual a masa por la segunda derivada de X de T. A esta expresión, para poder analizar y obtener una función de transferencia, le aplico la transformación de Laplace, ¿sí? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener una expresión que me dice que f de s menos k por x de s es igual a s cuadrado por m por x de s. La transformación o la transformada de una segunda derivada es como multiplicar dos veces por s en el dominio de Laplace. Entonces, con esta expresión, yo puedo obtener una función de transferencia. La función de transferencia implica la relación entre una salida y una entrada en el dominio de Laplace. Entonces, por ejemplo, si defino como mi salida igual a la posición del objeto y mi entrada defino como la fuerza, de esta expresión puedo obtener que haciendo transformaciones, por ejemplo, f de s es igual a x de s por s cuadrado por m más k. Y si hallo la relación que necesito o que me interesa, que sería salida x de s, posición en función de la entrada, la fuerza que le estoy aplicando va a ser 1. Y esta m puedo pasar arriba dividiendo 1 sobre m sobre s cuadrado más k sobre m. Entonces sería la representación de la función de transferencia que relaciona la posición en función de la fuerza que estoy aplicando al sistema. Haciendo uso de esta expresión en el dominio, indicada en el dominio de Laplace, que ahora estoy remarcando en color azul, también podemos hacer una representación de este sistema a través de diagrama de bloques. Entonces voy a volver a escribir esa ecuación de manera a poder establecer una representación mediante diagrama de bloques. Entonces, voy a mover aquí y tengo que f de s menos k por x de s es igual a s cuadrado por m por x de s. Entonces voy a volver a ubicar esta expresión para obtener una representación mediante diagrama de bloques de esa expresión. Para poder trabajar con esta expresión, lo que se podría hacer es lo siguiente. Por ejemplo, esta m que está multiplicando acá se pasa dividiendo. Entonces va a quedar 1 sobre m por fs menos k sobre m por x de s es igual a s cuadrado por x de s. Y de igual forma, estos s que están acá, puedo pasar del otro miembro del otro lado multiplicando sucesivamente por 1 sobre s. Es decir, esta expresión 1 sobre m fs menos k sobre m
por XS multiplico por 1 sobre S y por 1 sobre S y voy a obtener la expresión X de S. Entonces, básicamente, para poder formar un diagrama de bloques de este sistema tenemos que fijarnos que X de S, que era la salida, entonces, y F de S es la entrada. Entonces yo puedo establecer, por ejemplo, que el diagrama aquí, F de S es mi entrada del lado izquierdo y X de S es mi salida del lado derecho. F de S del lado izquierdo, X de S del lado derecho. Bueno, entonces, primeramente trabajo con esta expresión que voy a indicar en color verde. ¿Sí? Yo tengo un punto suma negativo, F de S multiplicado por 1 sobre M menos KM multiplicado por X de S. Entonces lo que yo puedo hacer es, esta F de S que está aquí, un poquito más, lo multiplico por una ganancia 1 sobre M, que sería esta expresión que está acá. Voy a indicar en color azul. Entonces esto que está acá ya está resuelto en esta parte. A esa expresión tengo que restarle menos K sobre M por X de S. Entonces lo que puedo hacer es introduzco en un punto suma, signo positivo, signo negativo, una expresión que tenga que estar multiplicada por X de S, que sería K sobre M. K sobre M. Esto acá tendría que ser X de S. Y a esa resta que está entre las llaves, tengo que multiplicar 2 veces por 1 sobre S. Entonces multiplico una vez por 1 sobre S y vuelvo a multiplicar otra vez por 1 sobre S. Entonces, uniendo aquí, se baja nomás un poquitito, y uniendo acá, puedo tener la representación mediante diagramas de bloques de esa expresión. Esta sería la representación mediante diagrama de bloques de mi sistema. Voy a colocar en color esto que está acá. Sería la representación mediante diagramas de bloque de mi sistema masa resorte. Entonces, en la siguiente presentación nos encargaremos de esta representación mediante diagramas de bloque, llevarlo a MATLAB Simulink para hacer algunas simulaciones. En Simulink montamos el diagrama de bloques analizado anteriormente. Entonces, en las librerías de uso más común encontramos algunos bloques que nos pueden ser de utilidad, por ejemplo el punto suma, ganancias, integradores. Entonces puedo duplicar esto apretando la tecla control, los integradores. ¿Sí? También haciendo control C, control V, puedo duplicar, puedo copiar y pegar. Con control R puedo rotar, porque esto es una ganancia de realimentación. La primera ganancia tenía el valor 1 sobre M. Y voy a agrandar un poquito más para que se observe. 1 sobre M. Eso entra con el signo positivo al sumador. El sumador tiene que tener el signo positivo y luego negativo. Conecto con el integrador. Conecto con el otro integrador. Esta ganancia debe tener un valor K sobre M. Y esa ingresa al punto suma con el signo negativo. Y finalmente esto vuelvo a realimentar acá como salida. Ese es el diagrama de bloques del sistema que estamos analizando, el sistema masa resorte. Entonces nosotros podemos colocar, por ejemplo, un scope
que también se encuentra acá en los de los usos más comunes, que sería un visualizador, y yo puedo observar ahí qué está pasando, y a la entrada le puedo poner una fuente, un step para probar el sistema, ¿verdad? Entonces en sources encontramos el step, ¿sí? En sources se encuentra el step, ¿verdad? Entonces haciendo doble clic sobre el step puedo poner step time en el tiempo 1, dice, puedo poner a partir del tiempo 0 ya initial value, valor inicial, y final value 1, o sea un escalón unitario. Este también puedo, y ya tengo mi modelo en MATLAB para simular. Evidentemente al hacer esto no va a funcionar porque necesitamos darle los valores a la masa m y a la constante Young k. Entonces para hacer eso nos vamos a File, Model Properties, y nos vamos a Model Properties, y en esta ventana que se abre nos vamos a Callbacks y a esta tercera opción, Initial Function, ¿verdad? El valor inicial. Entonces el valor inicial va a ser una masa de, qué sé yo, 50 kilogramos y una constante K de 100, ¿sí? O 10. Eso es cuando tengamos los valores exactos para nuestro experimento, ponemos ahí los valores, pero en este caso, como lo que queremos aprender es a utilizar Simulink, ponemos unos valores de referencia nomás, M 50 kilos y K 10. Entonces M mayúscula, K mayúscula, K mayúscula tienen que ser iguales, o si no, no reconoce, ¿verdad? Le doy Apply y le doy OK. Entonces estoy en condiciones de empezar la simulación. Una vez que tenemos todo el diagrama de bloques montado en Simulink, utilizando los bloques que hemos visto, una ganancia, dos integradores, un punto suma y ganancias, nos queda configurar el step. En este caso vamos a darle un final value, un valor final de 10, es decir que le estamos aplicando a este sistema una fuerza de 10 newton, y una scope de manera a observar lo que pasa. En esta parte del MATLAB Simulink puedo configurar la cantidad de tiempo que quiero simular. En este caso voy a ponerle 20 segundos para ver qué pasa, y le doy correr. Entonces eso va a correr, y en el scope yo puedo observar qué pasa con la dinámica. Acuérdense que esta salida que estamos observando ahora es la posición, ¿verdad? Es la dinámica de la posición en función de la fuerza que estoy aplicando a la entrada. Sería un step, una fuerza amplitud constante 10 newton, y veo qué pasa con la posición. Y acá ustedes pueden entrar en History y sacar esta opción de limitar a los últimos 5000 puntos. Le dan Apply y él me va a tomar, digamos que me va a mostrar este gráfico. Como se observa, la posición se va desplazando hasta un máximo y luego vuelve otra vez a esta posición de equilibrio, y así sucesivamente. Podemos cambiar el tiempo a 50 segundos para ver un poquitito más lo que pasa con la dinámica de la posición. Entonces otra vez me voy aquí y ahí está. Esa sería la dinámica de lo que va pasando con la posición. Si llega hasta una posición máxima y luego va volviendo hacia su posición de equilibrio, es decir, está realizando un movimiento, digamos que armónico. Lo que podemos hacer es también a este scope, entramos aquí, hacer doble clic sobre el scope. Miren, doble clic sobre el scope, me voy acá en esta parte de configuración, en parameters según mi MATLAB, y le pongo número de ejes 2. Dice número de ejes 2, le doy Apply y me va a aparecer dos ejes. Entonces yo puedo en un segundo eje aquí en mi scope, por ejemplo, colocar otra variable que me podría interesar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, esto que está acá, este punto que está acá, es la posición. Sí, un poco zoom, se puede mover también. Y este punto que está aquí, antes de entrar a ese último integrador, sería la velocidad, porque si yo integro la velocidad, tengo la posición. Entonces, sin ningún problema, yo lo que podría hacer es agarrar y
ese scope también lo conecto acá, de manera a poder observar la dinámica de la velocidad. Ahí está conectado, miren, se conecta. ¿Sí? Entonces en ese scope yo ahora voy a estar viendo arriba, porque está entrando la flechita de arriba, la posición, y abajo la velocidad, porque está entrando la flechita de abajo. Le doy simular. Le doy doble clic al scope y se va a ver arriba la dinámica de la posición. Aumenta esta nueva posición máxima, disminuye, posición máxima, disminuye. Y esto como va desde 0 hasta una velocidad máxima. Y luego, pasando por el 0, va hacia una velocidad máxima negativa. Es decir, la velocidad está cambiando de sentido en esta función, de esta forma. Es decir, en términos sencillos, que este bloque masa resorte va a estar oscilando cuando yo le aplico una fuerza constante.